Sábado. Ustedes notarán una sonrisa en mi rostro, es una expresión de entera gratitud a Dios, porque me permite estar hoy aquí, porque me permite compartir su palabra y porque siento inmenso placer. Sé la responsabilidad que tengo, pero la asumo y estoy consustanciado con eso. Y aparte porque sé que tengo gente muy linda a mi alrededor, que conozco de hace muchísimos años. Si tendría que empezar a mencionarlos, sería poquito los que quedarían sin mencionar y ocuparía mucho de mi tiempo, pero estoy muy agradecido a todos ellos porque están presentes y los amo. Una mención solamente chiquitita. Una de las mamás que pasó es una compañera de trabajo, no voy a mencionar, pero vino con su Ramiro, y me prometió venir. Y yo hice oraciones para que ella estuviese, y ella está acá. Que Dios la bendiga. Bueno, me propuse, en realidad nos propusimos, con el Espíritu Santo y el esfuerzo personal, compartir la palabra del Señor, para la cual primero voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos acompañe. Querido y buen Dios, permite que tu Espíritu Santo nos aliente, dirija mis palabras para que no sean las mías, sino que sean las que tú elegiste para que llegue al corazón de los que están presentes. Abre sus corazones y su entendimiento para que sea propio para sus necesidades, que sea el alimento espiritual que necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de hay tantos lindos personajes bíblicos, pero yo rescaté dos para conversar con ustedes, para meditar en esta mañana con ustedes. Uno que realmente hace un antes y un después en la historia bíblica, que siempre está como centro, como nexo, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, pero que hoy lo tenemos muy presente porque es uno de los personajes que yo he elegido. Y justo en un momento cuando empieza su ministerio aquí en la tierra. Me refiero al Señor Jesucristo. Y el otro, que gracias a Dios estaba con él en aquel tiempo. Resulta ser que uno de ellos decidió seguirlo y el otro lo eligió. Cuando les diga algunas de las pequeñas características del otro personaje, ustedes enseguida van a saber de quién estoy hablando. Era un humilde pescador judío de Galilea. Bien, Pedro, el apóstol Pedro, que en aquel momento era Simón. Y lo que me atrae es lo que sustancia su carácter y su personalidad, que tiene mucha relación cuando estudiamos con las características de las personalidades de los discípulos que el Señor eligió. Y yo creo que este mensaje, o que Jesús, bien digo, tenía para Pedro un momento especial, un mensaje especial para él, y solo para él. Y probablemente este mensaje también sea para mí y para ustedes también en esta mañana. ¿Se escucha? Yo me distancié un poco del micrófono y me parecía como que me iba. Ahí está más dirigido hacia adelante. Lo que me gustaría es que nos dirijamos hacia la presencia del Señor Jesucristo. Muchas veces traemos el mensaje hacia nosotros y esta vez como está el Señor Jesucristo presente en nuestro mensaje, los invito a que en nuestra imaginación nos dirijamos ante la presencia de Él y vivamos con intensidad este mensaje, porque vamos a vivir junto a Él las etapas de su ministerio, porque Pedro vivió exactamente las etapas de su ministerio. ¿Y dónde lo encontramos? En los evangelios. Y los 4 evangelios, 3 de ellos, los epistolares, Lucas, Mateo y Marcos, nos marcan una cronología de las
la experiencia del Señor Jesucristo acá en la tierra. Juan es más teólogo, más teológico en su mensaje, y yo lo tomé también a Juan para que me dé alimento espiritual para este mensaje. Pero algunos de los detalles para ir conociendo a nuestro personaje Simón, lo rescato de Lucas y lo rescato también de Mateo como evangelios. Y vamos a conocerlo a Simón como lo elige el Señor. En Lucas 5, yo voy a relatarlo. Ustedes pueden buscarlo al relato mientras vamos comentando. Resulta que estábamos en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo empezó su peregrinar por Galilea. Y pasa por su ciudad natal, Nazaret. Y realmente no fue muy bien recibido. Estuvo en la sinagoga, estuvo en esos lugares donde él predicó. Y realmente tuvo que huir de ese lugar. El Espíritu Santo lo saca de ese lugar. Y me trae a la memoria lo que dice Juan 1:11, que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y siguió su viaje hacia Capernaum. Y lo encontramos en un momento de este viaje a las orillas del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Y ya para todo esto la fama del Señor Jesucristo iba en aumento. Y la gente se reunía y lo seguía y lo buscaba con gozo, con necesidad espiritual, necesidad física. Sabía de su poder divino, sabía de su mensaje que sanaba espiritualmente. Y cada vez se iba de voz en voz y de lugar en lugar aumentando. Y la gente se reunía cada vez más en diferentes lugares para escuchar al Maestro. Y en ese lago de Genesaret, en el margen del lago, se reunió una gran multitud para escuchar al Maestro. Era tanta la cantidad que casi el Maestro decía, no voy a poder expresarme con todos ellos, así que giró su mirada y vio 2 barcas que estaban a la orilla. Y dirigiéndose a uno que parecía el jefe del grupo, le dice, ¿me permite subir al barco? Vamos unos metros hacia adentro porque necesito guiarle un mensaje a esta gente. A todo esto, el dueño del barco era Simón, hermano de Andrés. Y Andrés ya a ese entonces había oído, escuchado y seguido al Maestro junto con Juan. Estaban en conocimientos de la actividad de este Maestro, Jesucristo. Pero Simón no. Hay algo que se sustanció en la mente de Simón que permitió de que corriera unos metros hacia adentro el barco y entonces se subió el Señor Jesucristo y dio su predicación a esa multitud. Finalizado este acto, de pronto le dice, vayamos un poco más adentro y arrojemos las redes una vez más. Pero habían mantenido una noche tremenda en la pesca, no habían pescado nada. Y ellos eran experimentados en la pesca. Simón, Andrés, iban junto con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, en la otra barca. Pero en un momento le dice Simón al Maestro, mira, porque me lo pides tú, vamos a hacerlo. Entonces arroja la red tomado en su puño y en un instante dice que se llenó de tal cantidad de peces que tuvo que expresarle a sus otros compañeros que se acerquen para poder elevarla, porque los botes se inclinaban peligrosamente. En ese momento Pedro reconoce y se avergüenza de lo que había pensado y su actitud. Y dice que se vuelca y se arrodilla en el fondo de aquella barca y le dice al Señor, Señor, perdóname, yo soy pecador, no merezco lo que he hecho. Y de pronto el Señor, en su misericordia, le ayuda a levantarse y le dice, quédate tranquilo, Pedro. Yo a partir de ahora te haré pescadores de hombres. Y lo acompañó hasta la orilla. Y lo más importante es que, dejándolo todos, lo siguieron al Maestro.
dejándolo todo, lo siguieron al Maestro. Este es el inicio de un gran compromiso en la vida de Pedro y los demás discípulos. Lo que me llamó la atención y que busqué en la palabra de Dios, en el libro de la hermana Huay, en los comentarios bíblicos, es qué tipo de personajes elegía el Señor para que los acompañasen en esta misión, en este ministerio. Y saben, rescaté 17 características del carácter y la personalidad de Pedro, y cuando los iba encontrando me iba sustanciando e identificando con estas características de tal manera que entre esto y lo que vamos aprendiendo en el libro de la sabiduría durante este trimestre, tenemos para rato, para buscar cambios y similitudes. De Pedro se decía que era una personaje impetuosa, iletrada, jactanciosa, intrépida, ruda, audaz, impulsiva, poco juiciosa, expresiva, inquisitivo, algo curioso, inquieto, orgulloso, ferviente, afectuoso, impaciente y generoso. Algunos de ustedes dirán, algunas de ellas son virtudes, es verdad, pero en otras son debilidades del ser humano en el cual el Señor tuvo que trabajar grandemente a lo largo de este ministerio. Vamos a un ejemplo. A lo largo de este ministerio, como tengo que dar pequeñas pinceladas porque el ministerio del Señor Jesucristo es amplio, estos 3 años y medio de ministerio en el cual Pedro lo acompañó y le transformó su vida, nos daría para hablar mucho tiempo. Pero vamos a un ejemplo para que veamos cómo el Señor trabaja en los corazones nuestros y cómo trabajó en el corazón de Pedro. El Señor estaba también cerca al lago de Genesaret, del mar de Galilea, y también se había reunido mucha gente. Dice que casi 10.000 personas, entre mujeres y niños. Y el Señor alimentó a esa gente con 5 panes y 2 peces. No entraré en ese detalle, ustedes conocen bien la historia. Pero ocurre que en el sentimiento de aquella gente y en la de los propios discípulos, había una insatisfacción, había una necesidad, que era la de cambiar lo que estaba generándose alrededor durante muchos años, que era el dominio de los romanos. Ellos tenían un espacio físico para actuar que era Jerusalén y Judea, pero así y todo estaban atribulados por el dominio de los romanos. Y ellos querían un libertador, y veían en la figura de Jesús las características propias de ese libertador. Y Jesús le hablaba de su reino, y ellos lo comparaban con el libertador. No entendían, como en ese momento no entendían esos discípulos, que él estaba hablando de un reino eterno, no de un reino de acá, sino de un reino celestial, en el cual iba a morar para siempre. Y lo querían tomar y llevárselo para que sea su rey de Judá y de Jerusalén. Pero el Señor, viendo todo esto, se turbó y dice que se apartó de ellos. Y como vio el mismo sentimiento en los apóstoles, en los discípulos, les dice, por favor, crucen hacia Betsaida, a la otra orilla, y espérenme allí, mientras yo voy a orar a mi Padre. En ningún momento Jesús quitó de su mirada a sus discípulos mientras oraba a su Padre. Y ellos se quedaron en esas disyuntivas, en esos malos humores, en esas disquisiciones un buen tiempo, desaprovechando la oportunidad de cruzar rápidamente y casi los agarra la noche. Y tuvieron que de pronto subirse a las balsas y empezar a cruzar. Y esa noche dice que fue tremenda en el mar de Galilea. Se levantó una tormenta con mucho viento huracanado y los discípulos estaban sobre el barco y sintieron gran temor. Un temor que dice que casi por detrás de ellos se va la vida de ellos. Y el Señor apareció en un momento. Apareció caminando por el agua. Y ellos tenían tanto temor que veían una imagen fantasmal.
Y allí aparece nuestro personaje de esta historia, Pedro, con sus virtudes y sus defectos, con su afán, porque tenía cosas buenas de generosidad Pedro, pero también era así, impetuoso, de tomar la iniciativa. Y entonces el primero que visualiza al Señor y dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Dice la palabra de Dios y el diccionario bíblico que no era que Pedro estuviese dudando de que era el Señor, sino que le dijo, eres Dios, eres Jesucristo, eres mi Maestro, llámame que yo iré a ti. Había puesto a prueba su fe, su confianza. Y el Señor le respondió, le dijo, ven, ven. Y él sale rápidamente, con esa celeridad que tenía para responder, y empieza a caminar por el agua. Y mira al Señor así fijamente y nota el cambio que se había producido en él. Pero esto fue un instante. La hermana Huay dice que giró su vista para mirar a sus demás compañeros en una actitud como diciendo, miren la nueva habilidad que tengo. Y en un instante dice que su cuerpo empezó a hundirse en el agua. Había quitado la mirada de su maestro. Inmediatamente dijo, sálvame, Dios mío, sálvame, porque me muero, porque me hundo en el agua. Y el Señor fue, lo tomó amorosamente y lo restauró a la barca, mientras le iba diciendo, hombre de poca fe, dudaste. Este fue un episodio que la hermana Huay dice que si no hubiese ocurrido así, muchas de las cosas que posteriormente ocurrieron en la vida de Pedro no hubiesen sucedido, porque francamente Dios nos pone en esta posición. A veces nos pone sujetos a experiencias muy fuertes, nos prueba en la fe, en nuestras conductas, en nuestras decisiones. Y 1 año y medio después de esto, ya transcurrieron muchas cosas en la vida de Pedro y de los demás discípulos, porque ellos habían estado al lado del Maestro, viendo sus experiencias vívidas, así como las podemos ver nosotros en la lectura, pero él las vivió al lado de su Maestro. Dice la pluma inspirada de que de pronto vio cantidades de tumbas vacías, vio paralíticos caminar, vio leprosos sanados, vio gente endemoniada liberada y vio mensajes maravillosos que llegaban al espíritu de la gente y los transformaba. Y esto para ustedes y para mí y para Pedro es sustancialmente importante y básicamente fundamental para la vida del cristiano. Darse cuenta cómo el Señor, a través de su accionar en la vida de nosotros, nos va cambiando, nos va transformando. Y yo me decía, ¿por qué eligió el Señor este tipo de personajes para ser discipulados? Con tantas características alternativas. Pero hay respuestas en la pluma inspirada. Seguramente ha sido porque el Señor sabía el corazón de esos discípulos y el Señor sabía que podía transformarlos, que podía dirigir sus actos para la gran misión que les esperaba una vez que Él partiese. Es como nos pasa a nosotros. A veces pensamos que somos débiles, que tenemos flaquezas, que el Señor no le va a restar y no nos va a sumar en su grupo, pero el Señor está atento a todas nuestras necesidades y debilidades, como lo estaba con Pedro. Y Pedro siguió su misión. Y encontramos a Pedro en la última semana de la misión del Señor Jesucristo, en la semana de la Pascua. Y el Señor le dice a Pedro y a Juan que vayan y preparen un lugar, un aposento,
a la casa de Juan Marcos y ellos prepararon aquel lugar y allí se encontró con ellos porque el Señor estaba deseoso de compartir momentos espirituales con ellos. Tantos otros que habían compartido, pero este era especial porque estaba muy cercano a su gran sacrificio. Y estaban todos allí reunidos y, lógico, nuestro personaje principal tiene que hacer punta en alguna situación. Y estaban todos reunidos y era de estilo en aquel entonces lavar los pies de aquellos que estaban en el lugar. Y dice que ninguno de ellos prestaba atención, porque también de la época de Moisés hasta esta época del Señor Jesucristo, aquellos que lavaban los pies eran los judíos extranjeros, ni siquiera los judíos del pueblo de Dios. Y en algún otro aspecto dice que también lo hacían las mujeres hacia sus esposos o los hijos hacia sus padres. Extraño, ¿verdad? Pero en ese lugar nadie se movía. Estaban como distraídos. Y el Señor Jesús, quien ya estaba pronto con su divinidad, se sacó su capa, se ciñó la toalla a la cintura, tomó una vasija y empezó a lavar los pies de ellos. Una muestra total de humildad de su personalidad. Era un ejemplo más para sus discípulos y para nosotros hoy. Y Pedro, con ese fervor que tenía, le dice: Maestro, tú no me vas a lavar los pies a mí. Ocurre que si yo no lo hago, tú no tendrás una parte en mi reino. En ese momento se deshace la dureza del carácter de Pedro y le dice: Maestro, si esa es la realidad, lávame todo. No necesitas que te lave a esta altura, no necesitan que los lave porque ustedes están limpios, están consustanciados con el mensaje que yo he traído durante todo este tiempo. Simplemente cumplan esto y ténganlo en cuenta. Y díganselo a los demás, en las demás generaciones, para que sepan de esto y que este es un rito especial que nos marca a los cristianos la forma como debemos ser, humildes y misericordiosos. Y dice que cantaron himnos de alabanza y luego bajaron, descendieron de aquel lugar, mientras el maestro, dirigiéndose a sus discípulos, le dice: ¿saben? A mí me queda poco tiempo, pero yo quiero que ustedes estén unidos. Y yo quiero dejarle un mensaje especial. Quiero dejarle un mandamiento nuevo. Que os amen los unos a los otros, como yo os he amado. Prosiguió su camino y está Pedro. Pedro que dice, le escuchas decir al maestro: pero ¿cómo te vas a partir? ¿A dónde vas a ir? Dice: tengo que cumplir mi misión, pero yo no te dejaré. Tú sabes que por ti voy a dar la vida. Y allá en Juan, en los últimos versículos del capítulo 14, dice que el maestro generosamente lo miró con ternura y le dice: ¿tú vas a dar mi vida? Antes que cante el gallo, antes del amanecer, tú me negarás 3 veces. Y siguieron por ese camino, por el valle de Cedrón, hacia el Getsemaní. Ya se le había adelantado Judas, aquel que lo iba a traicionar. Ya había ido a buscar a un grupo de soldados romanos, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, y estaba a la espera del encuentro del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y en ese valle, donde tantas veces él había caminado con sus discípulos y había predicado y había hecho sanación, se encuentra con este grupo para ser entregado. Y el Señor, anticipándose a todo eso, dirigiéndose a ellos, le dice: ¿a quién buscáis?
a Jesús el Nazareno. Yo soy. En ese momento dice el relato bíblico que lo sorprendió y cayeron hacia atrás por la magnificencia de la manifestación del Señor Jesucristo. Y adelantándose nuevamente, el Señor Jesucristo le dice: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, ya lo he dicho, yo soy. Es el mismo yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, en los capítulos 6, 8, 10, 11, 14, 15. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid y mi Padre el labrador. Él estaba consustanciado con lo que tenía que cumplir, la misión que tenía que cumplir desde los márgenes celestiales, cuando se había proclamado de que su Hijo iba a venir para salvar a la humanidad caída. Y Él estaba en ese momento y en ese espacio, totalmente consustanciado con lo que tenía que realizar. Dice que fue tomado por los soldados. Un momento antes aparece Pedro, por supuesto, siempre estaba Pedro ahí, presente, manifestándose, saca una espada, le corta la oreja a Malco y el Señor dice: ¿qué haces? Guarda tu espada, envaínala nuevamente, si yo tengo una misión que cumplir. Este trago amargo lo tengo que cumplir. Y entonces el Señor es tomado por ese grupo de soldados. Dice el relato por parte de la hermana Huay que el Señor permitió esto, indudablemente. Si no, las legiones de ángeles caerían en ese momento y no se hubiera consustanciado que el Señor fuese tomado, pero el Señor tenía que cumplir su misión salvadora. Y es llevado ante Anás y Caifás para ser juzgado junto a los demás sacerdotes y los ancianos. Y en ese momento se produce, como dice la Biblia, el desbande de los discípulos. Dejaron prácticamente al Señor solo. Y a una cierta distancia dice que miraba la acción Pedro y Juan, mientras el Señor iba siendo dirigido hacia la casa de Anás. Juan conocía a algunos de los sumos sacerdotes, por lo cual le permitieron entrar en el lugar, en el patio donde era la casa de Anás, el sumo sacerdote. Y Pedro, sumiso, dubitativo, se quedó fuera de él. Y en ese momento Juan se acordó y dijo: Pedro está acá, voy a buscarlo. Y se fue y le dice a la criada: abre la puerta para que entre mi amigo. Y la criada lo primero que hace es mirar a Pedro y le dice: ¿acaso no eras tú el que estabas en el grupo de esos discípulos para este hombre? No, no lo soy. Y Pedro entra al patio. Y en un rincón había un grupo de criados y soldados. Era una noche muy fría, de primavera. Y dice que en ese amanecer hicieron un fuego para calentarse. Y en un momento Pedro se acerca a ese fuego y es reconocido por uno de los criados. Y lo mira y le dice: ¿no eres tú uno del grupo que estaba en el Valle de Cedrón junto a este hombre? No, no lo soy, dice Pedro. Nuevamente transcurrieron unos minutos y otro de los criados, que era pariente de Malco, lo mira y le dice: sí, yo a vos te conozco, eres del grupo de este señor, de este hombre. No, yo no lo soy. Y en ese momento el gallo cantó y dice que la hermana Huay
que en ese momento se cruzaron las miradas de Jesús y de Pedro. Y Pedro reconoció lo premonitorio del mensaje de Jesús. Le había fallado a su amigo. No había dado testimonio de su amor hacia su maestro. Poquito tiempo después. A veces yo pienso cuántas veces algún gallo canta alrededor nuestro y lo dejamos. Y sobre esto es un tema para reflexionar. Y la historia continúa porque el Señor es condenado, el Señor es crucificado, el Señor es puesto en una tumba y el Señor resucita al tercer día. Y el Señor aparece a sus discípulos. Ese grupo estaba allá en el aposento alto, orando y con temor, orando a su Dios para que los cuide, porque estaban algo desesperanzados. Sus realidades humanas no se habían concretado. Ellos, aún a esa altura de su experiencia, no habían comprendido realmente la misión salvífica de Jesucristo aquí en la tierra. De todas maneras, el Jesucristo aparece en medio de ellos y ellos se llenan de alegría y gozo viendo a su Maestro resucitado. Ya no era su Maestro Jesús, sino que era Jesucristo resucitado, el Señor de señores y el Rey de reyes. Una semana después le aparece nuevamente a ellos, ya estando Tomás presente, y hay toda una escena maravillosa, porque Tomás dudaba de que el Señor, ese que les había parecido a sus compañeros, sea realmente el Jesucristo que él había conocido. Toca mis manos, mira mi costado, donde recibí las lanzas. Dice, bendito aquellos que no necesitan ver, tocar para creer. A veces nosotros necesitamos de ver las cosas, de sentir las cosas, para encontrar el verdadero significado del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos debilitados en la fe. Eso nos debilita, nos confunde, como estaban confundidos en aquel momento. Y ojo, que estaban en la presencia del Dios Padre, de Jesucristo. Y sin embargo ellos, hasta ese momento, cundía la desesperanza en sus corazones. La alegría empezó a brotar, porque empezaron a entender el verdadero significado de la presencia de su Maestro en ese momento. Y en Mateos 26:32, el Señor le había dejado un hermoso mensaje a sus discípulos que en ese momento ellos no alcanzaron a entender. Él les dijo que se le iba a presentar una vez que se cumpliese su misión aquí, en su resurrección, se iba a presentar nuevamente a ellos en Galilea. Y ellos se los dijo como un mensaje espiritual para ellos, pero ellos estaban sumidos en sus preocupaciones, en sus especies de liderazgos, en quién iba a ocupar tal o cual lugar, y como a veces estamos nosotros preocupados también, en esa razón de necesidad de saber qué lugar más importante podemos tener que nos destaque en este espacio en el que nos desenvolvemos como hijos de Dios. Sin embargo, el Señor cumple todas las promesas, así como cumplió y vino y dio su vida en sacrificio por todos nosotros. También cumplió este mensaje de Mateo 26:23, porque algunos de ellos, cumplido la semana de la Pascua, volvieron a sus tareas en Galilea. Dice que 7 de los discípulos se fueron para allá. Natanael, Tomás, Jacobo, Juan, Pedro, Andrés y otros discípulos se fueron porque realmente
Iban con otro espíritu, con otro gozo, pero tenían que continuar su vida, porque todavía no había llegado el tiempo del Pentecostés para que el Espíritu Santo complete la obra maravillosa que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas hasta ese momento. Sin embargo, dice el relato bíblico que se encontraron en aquel momento frente al mar de Galilea y recordaron, estaban en el recuerdo, en la felicidad de lo que había sucedido. Y Pedro le dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no partimos hacia el mar y vamos a pescar, que es lo nuestro? Y dice que, esperando la noche, que es cuando mejor se pesca, según los pescadores, fueron a la profundidad del mar de Galilea y en aquella noche no pescaban nada. Y allí estaban esas barcas volviendo despacio, lentamente hacia la orilla. Y desde la orilla alguien los estaba mirando desde hace largo tiempo. Y le dijeron, muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Qué le podían ofrecer si no habían tenido pesca esa noche? No tenemos nada. Mientras tanto, Juan estaba mirando fijamente a la orilla porque no alcanzaban a reconocer la figura de quién era. Y este hombre le dice, echen las redes hacia la derecha. Y dice que Juan lo miró a Pedro y le dice, hagamos lo que aquel hombre dice. Y echando las redes hacia la derecha, que era del lado que estaba el Señor, el lado de la fe. Dice que casi se rompían esas redes de la cantidad de peces que alcanzaron a tomar. Pero Juan mantenía la vista en aquel hombre. Todas las escenas se le repetían. Esto lo habían visto antes. Una noche sin pesca, una persona que aparecía en medio de ellos, una red que era tirada al mar y recogiendo gran cantidad de peces. Pero si es el Maestro, es Jesús. Es Jesús, Pedro, es el Maestro. Y dice que Pedro acomodó su mirada y se lanzó inmediatamente con esa impulsividad y mezcla de gozo y razones de necesidad propia para ir hacia donde estaba Jesucristo en la orilla. Y llegó antes que esos barcos y fue a la presencia del Maestro y se arrodilló ante el Maestro y por primera vez no supo qué decir. Él que era el gran locutor, el gran intermediador de sus otros discípulos y hermanos, en su pensamiento, en su corazón, había tristeza porque recordaba que aquella persona, a su maestro, a su amigo, él lo había negado. Y el maestro ya tenía preparado un pescadito que se iba medio tostar con un pan en un fuego. Y ya se estaban acercando a aquellos botes con esa carga importante de pescados y le dice a Pedro, Pedro, ve, busca algunos otros pescados, así desayunamos juntos. Y estaban todos alrededor de aquel fuego. Y de pronto se produjo un silencio porque todos entraron en un espacio de meditación. Algunos con gozo en su corazón ante la presencia del Maestro, pero Pedro no. Pedro sentía cierta angustia y se produce una escena maravillosa, propio de una literatura bíblica, que es cuando el Señor, mirando a Pedro, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y dice que, mirando a su maestro, le dice, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Dice que la respuesta de
de Juan en los labios de la hermana Huay, en su libro, perdón, El deseo de toda la gente. Dice que no tenía la respuesta fervorosa de aquel que estaba consustanciado con dicha respuesta, que era prácticamente igual a la que podrían haber manifestado sus demás compañeros. Y el Señor no esperaba eso de él. Y el Señor por segunda vez lo mira a Juan y le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, maestro. Apacienta mis ovejas. Pedro había utilizado el verbo querer, el del afecto, el de la amistad. Dios había usado el verbo del amor, el verbo de la caridad, de la misericordia divina. No estaba aún Pedro respondiendo lo que su maestro quería. Por tercera vez, el maestro se dirige y le dice: Pedro, ¿me quieres? Había descendido a lo más humano para que él comprendiese lo que el Señor estaba deseando. En ese momento dice que Pedro bajó su vista y se entristeció. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te quiero. Y en ese preciso momento, el Señor permitió que Pedro sintiera en su corazón el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino que sienten aquellos que niegan a Dios y a Jesucristo en su corazón. Y Dios dice que halló la gracia del perdón divino. Halló la gracia del perdón divino. ¿Me permiten que les relate una historia? ¿Están dispuestos a escucharla? La vamos a hacer más contemporánea. Vamos a venir un poquito más acá. Saben, algunos que me conocen saben que a mí me gusta viajar. Junto con mi familia, con mis seres queridos, estar en lugares diferentes, descansar, ver gente de otras características, disfrutar de esos momentos, de la naturaleza. ¿A quién no les gusta viajar? A ver, ¿les gusta viajar? A ver las manos. Ah, bueno, tengo un gran grupo. Hay otro que no levantaron las manos, que me van a ayudar para reflexionar posteriormente. Y los que me conocen un poquito más saben que a veces yo hago viajes un poquito largos, y para hacer tales viajes a veces es necesario viajar en lugares cómodos, porque son muchas las horas de viaje. Y si la atención es buena, mucho mejor. ¿A usted no le pasa lo mismo? A ver las manos. ¿A cuánto les gusta viajar y viajar cómodos en lindos lugares? Bien. El personaje de esta historia, de este relato, tenía que iniciar un viaje por tierra. Tenía que subirse a una diligencia, no como la diligencia que comúnmente nosotros conocemos, sino una diligencia con mucho espacio, quizás las características amplias como este. Y cuando nosotros necesitamos viajar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar el pasaje. Entonces, el personaje se dirigió a la ventanilla porque él sabía hacia dónde se dirigía. Y lo primero que le dijo: quiero un pasaje hasta tal lugar. Y le sorprendió lo que del otro lado le decía a quien le tenía que vender el boleto. Le dice: perdón, ¿quieren de primera clase, de segunda o de tercera clase? ¿Ustedes qué hubieran elegido después de lo que dijeron? ¿Primera clase? ¿Segunda? Bueno, hay algunos que no mencionaron ni levantaron las manos. Por eso que le digo que la reflexión viene muy buena. Llegó el día de estar el viaje. Este hombre subió a la diligencia, buscó un lugar adecuado, cómodo, y se sentó. En el mientras tanto, los demás pasajeros fueron cubriendo los espacios. Lo primero que le llamó la atención a este hombre es que todos tenían prácticamente la misma comodidad del lugar donde había elegido él. Extraño, ¿no? Yo había elegido de primera clase, pero se cayó.
Partieron por ese largo camino, algo sinuoso, y habiendo cruzado varias horas de viaje, le vinieron a servir la comida, la atención, y en un momento él miró y se dio cuenta que todos recibían la misma atención, el mismo cuidado y la misma comida que él. ¡Wow!, dijo. ¿Dónde está la diferencia? El tiempo transcurrió, el viaje prosiguió y llegaron al pie de una colina. Y de pronto el conductor se detuvo y dirigiéndose al grupo les dijo: los pasajeros de primera clase permanezcan en sus asientos. Los de segunda clase, por favor, bajen y prosigan el camino o busquen algún camino alternativo para llegar. Y los de tercera clase, por favor, desciendan, vayan hacia la parte de atrás y ayúdenme a seguir. Y aquí viene la reflexión. La diligencia es la nave de esta iglesia. Y los pasajeros somos cada uno de nosotros. Están los que eligieron de primera clase, porque están cómodos, porque están felices con lo que tienen, porque tienen quizás responsabilidades importantes y con eso sienten que el viaje puede seguir tranquilamente porque están ahí. Hay otros que eligieron los boletos de segunda clase, que ante las pequeñas dificultades se bajan y se apartan y eligen otros caminos. Y están aquellos de tercera clase, que bajan también, pero solidariamente, para poner todo su esfuerzo para llegar al destino. Amén. Porque el destino es la Canaán celestial. ¿Saben qué dice la hermana Huay? Le elegí un trozo de una lectura, de una cita de ella, del deseo de todas las gentes, que tiene mucho que ver con Pedro de aquel tiempo y para nosotros en este tiempo. En el deseo de toda la gente, páginas 264 y 753, los párrafos dicen lo siguiente. ¿Lo compartimos? Dice: el que llamó a los pecadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. La pregunta que Cristo le había dirigido a Pedro era significativa. Me enseñó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Me amas?, le dijo. Esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. Si los discípulos hoy, ¿quiénes son los discípulos hoy del Señor? Nosotros. Desean tener éxito, deberán primero abrir las ventanas de su corazón para recibir los rayos poderosos del amor de Dios. Los discursos elocuentes, esa lógica brillante, la sólida doctrina, la fe firme y el celo misionero son marcas distintivas de la dedicación. Y eso es muy bueno. Amén. Pero la puntería del amor alcanza el objetivo verdadero. Esta es la diferencia entre partir un bloque de hielo con el hacha o derretirlo con el calor del sol. Amén. Amén. Recorriendo algunos de los libros, ¿me permiten otro pequeño relato que se sustancia con este? Un poquito más cortito, pero más hermoso. Lo encontré en un libro que se llama Lo mejor de lo mejor, donde el autor toma diversos capítulos de la Biblia
y hace un relato sustancioso sobre él. Y este está basado en 1 Corintios 13, que habla del amor. Y el relato es un relato judío. Y nos habla de dos hermanos que vivían en dos fincas bastante cercanas una de la otra. Y llegó la época de la cosecha. Y uno de ellos, estando en su casa, se dirige a su esposa y le dice: mi hermano está solo, no tiene esposa, no tiene hijos, seguramente está necesitando de mí. Tomaré un manojo de mi gavilla, iré a verlo y se lo dejaré en su campo. Dice el relato que en ese mismo momento el otro hermano decía en su pensamiento: mi hermano tiene esposa y tiene hijos, seguramente necesita mucho más de mi cosecha que yo. Iré a verlo, juntaré las gavillas y se lo llevaré. El relato continúa diciéndonos que a la mañana siguiente el nivel de los granos en cada uno de los campos era el mismo. Y esto se repitió durante varias noches siguientes, hasta que una noche de luna llena, estos dos hermanos con sus brazos llenos de gavillas se encontraron a mitad de camino y sus miradas se entrecruzaron y tuvieron que manifestar lo que estaban haciendo uno al otro. Y dice que en ese momento se abrazaron muy fuertemente durante muy largo tiempo. Y la leyenda termina diciéndonos que el templo de Dios se construyó en aquel lugar, porque la tierra había tocado el cielo y el cielo estaba más cerca de la tierra. La tierra está más cerca del cielo, queridos hermanos, cuando el amor está en acción. Es el amor y no la profesión de fe, dice la hermana Juay, lo que lo destaca a un cristiano. Y con esta expresión voy a finalizar este mensaje, esta meditación de esta mañana. Volviendo a nuestro personaje inicial, a Pedro, junto al Señor Jesucristo. Y como nosotros los invité al comienzo a estar al lado de Pedro para vivenciar toda esta experiencia, también nosotros podemos estar al lado del Señor y estar atentos cuando el Señor nos hable y prepararnos para poder escucharlo. Porque el Señor nos habla. Y cuando Él nos hable y nos susurre muy tiernamente, muy dulcemente, muy divinamente a nuestros oídos, y sintamos el susurro de su voz que nos dice: ¿me amas? ¿Me amas? Recordemos la enseñanza que el Señor le dejó a Pedro. Debes tratar a tu rebaño tan dulcemente, tan tiernamente, como Dios te ha tratado a ti y me ha tratado a mí. ¿Amén? Amén, hermanos.